Bien, muchas gracias. So when I speak of Americans and Mexicans, I can only say, somos una familia. We are one family. Salinas no mira únicamente hacia el norte, también hacia el este y al oeste. Busca el reconocimiento de la comunidad europea y abre las puertas del comercio a los países asiáticos y a los países de América Latina. México ha planteado a los países latinoamericanos que un posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá haría de nuestro país un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio. Con argumentos acertados y un trabajo activo de cabildeo, inusitado en la clase política mexicana, Carlos Salinas logra finalmente vender la idea del Tratado de Libre Comercio a los Estados Unidos y a Canadá. The world is also watching, because President Salinas is leading Mexico through an era of exciting, unprecedented reform. Like the Aztec eagle, Mexico is rising again as a 21st century giant greater than ever. The Mexican Renaissance has begun. Hay que recordar una frase que dice Fidel Velázquez en agosto de 1991, después de la elección, después del triunfo arrollador del PRI en las elecciones intermedias, federales intermedias. Dice: Salinas lo merece todo, incluso la reelección. Es Fidel Velázquez, es el corporativismo, ¿no? Su imagen internacional no supera la fama de Emiliano Zapata, pero llega a las páginas de todos los periódicos y revistas del planeta. La intervención de los empresarios que en 1988 firman con el gobierno y la CTM un pacto económico sería el preludio de una luna de miel que duraría todo el sexenio. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Yo creo que uno de los objetivos era crear el tipo de empresario y empresa que fueran competitivas en el mundo. Pero no es cualquier privatización, es una privatización muy selectiva. Se le va a dar a quienes son apoyos seguros, confiables e incondicionales, no del régimen, sino de Carlos Salinas en particular. Algunos recursos de las privatizaciones se canalizan adecuadamente para pagar intereses de la deuda externa. Otros se utilizan para promover obras de beneficio social en un programa que tiene un éxito notable en casi todo el país. Se llama Solidaridad. No son dádivas lo que se requiere para enfrentar injusticia, olvido, hambre. Lo que se busca es crear las condiciones necesarias para que los que sobreviven en la pobreza puedan, a través del mejoramiento con su trabajo, superar su condición. Con estas obras de solidaridad vamos para adelante y esperamos el progreso, no de la colonia, es más, el progreso de México. ¿De bien va la siembra? ¿Cómo lo hiciste? Sí, yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado. Trabajando, Manuel. Trabajando. Palabra, Manuel. Confiaron en nuestra palabra. Solidaridad es nuestra, con desarrollo se demuestra. Gobierno y pueblo hacen la fuerza, el campesino y la gran empresa. Unidos por naturaleza, que viva México y florezca. Solidaridad, venceremos. Un nuevo amanecer
despertamos, de pie y de contra el viento estamos, nobleza y honra mexicano. Y ustedes han hecho algo muy grande para los más desamparados, para aquellos que tienen que llevar bajo el brazo los zapatos porque es solo lodo y agua el camino que recorren ante la falta de un piso firme que los pueda sostener. Ahora, ¿pero por qué está llorando, don Beto? Si no estoy llorando, Jacinto. Lo que pasa es que me entró una basurita en los ojos y parece que estoy llorando, pero no es cierto. Solidaridad. Unidos para progresar. Solidaridad fue un programa de la más grave intromisión por parte del Ejecutivo Federal, que irrumpió con toda legalidad, desconoció a la autoridad estatal y municipal. El presidente de la República se convirtió en el presidente municipal de todos los mexicanos. Era como un gran show de los fines de semana. El presidente y su gran público, y él en completo dominio de ese público, con el dinero de Solidaridad detrás. Es en realidad el partido de Salinas. No se le llama así, pero sí se le piensa como tal. Y el viejo partido, el PRI, es el que recibe las, digamos, los golpes, y Solidaridad es el que recibe la legitimidad. Y Salinas se identifica con Solidaridad más que con el PRI. No hemos terminado. Seguiremos en los hechos, apoyando a los habitantes de las Margaritas, de Chiapas y de todo nuestro México. No están solos, compatriotas tojolabales. En los hechos seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Señor Carlos Salinas, sea usted muy bienvenido, pues tengo estado, usted es gran amigo. La aceptación al programa de Solidaridad, y con ello la aceptación hacia el gobierno, se extiende por todos los rincones del país. En 1991, con la mayoría priista en el Congreso, Salinas de Gortari se atreve a reformar los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución. Con las reformas a los artículos 3 y 130, se modifica formalmente la relación del Estado con el clero. Los religiosos adquieren formalmente sus derechos ciudadanos y se restablecen relaciones diplomáticas con el Vaticano. Modificar el artículo 27 era cambiar desde la base jurídica a la reforma agraria. Pero al mismo tiempo, al otorgar títulos de propiedad, el presidente Salinas supone que se empezarán a resolver las condiciones de miseria y abandono que prevalecen en el campo. Se acusó de que era la muerte del ejido, ¿no? Porque el gran freno para el ejido en México era el que el ejidatario no podía vender su parcela. Oiga, si usted vive en un departamento que renta, pues lo va a mantener limpio y cuidado, siempre y cuando eso no le represente inversiones en algo que no es suyo. Pero si usted logra comprar el departamento que sea suyo, usted va a meterle todo lo que pueda hacer para que esté mejor, igual el campesino. Poner en el mercado las tierras ejidales en épocas de crisis es como un crimen, porque cuando la gente no tiene dinero y se le permite vender la tierra, pues lo primero que hace es eso, precisamente, vender la tierra. La modernización también exige una transición hacia la democracia. Ahora, yo quisiera complementar que en el aspecto de la democracia, esta no florece en la pobreza. Meses después de su llegada al poder, Salinas se enfrenta a la victoria del candidato panista Ernesto Rufo en Baja California, y por primera vez el gobierno acepta convivir con un gobernador de la oposición.
él esperaba quizá algún abucheo, pero no lo recibió, sino que se le daba, sentí yo, en especie una bienvenida a la democracia. Sin embargo, la reacción de Salinas de Gortari fue totalmente distinta durante las elecciones para gobernador en agosto de 1991. En Guanajuato, el presidente se niega a aceptar la derrota del candidato del PRI, Ramón Aguirre, frente a Vicente Fox, el candidato del PAN. Sin embargo, la soberbia del sistema, del propio Salinas, jamás les permitió aceptar ese gigantesco fraude y la anulación de las elecciones. Optaron por una alternativa, yo diría, hipocritona, tibia, donde Salinas obliga a Ramón Aguirre a renunciar 5 minutos después que le entregan su constancia de mayoría y su nombramiento como gobernador constitucional. El triunfo no le fue reconocido, entre otras cosas, por una animadversión personal muy marcada por parte del licenciado Salinas de Gortari hacia Vicente Fox. ¿Cómo es posible que el Congreso del Estado de Guanajuato, con mayoría del PRI, haya hecho el nombramiento de Carlos Medina Plasencia siendo del PAN? Bueno, Salinas tenía sus buenas mañas, sabía cómo hacer manita de puerco y sabía cómo convencer a sus propios diputados. En alguna ocasión él pretendió que yo le diera mi palabra de que Vicente Fox jamás volvería a participar como candidato, cosa que rechacé tajantemente. Algo similar sucede un año después en Michoacán, cuna del cardenismo, donde Cuauhtémoc Cárdenas había sido gobernador. Salinas tampoco reconoce el triunfo que reclama Cristóbal Arias, candidato del PRD. Michoacán le significaba para él más bien una obsesión política para él y su gobierno de recuperarlo para el PRI, sin importar el costo al que iba a someter no únicamente al PRD, sino a los michoacanos. Ante las manifestaciones de protesta, Salinas sustituye al gobernador electo del PRI con un interino del PRI. Pues tan es así que su frase célebre ya en las postrimerías de su gobierno dijo: yo a estos del PRD ni los oigo ni los veo. Las elecciones en San Luis Potosí tienen una gran trascendencia simbólica debido a la gran estatura moral del candidato de oposición, Salvador Nava, el caudillo cívico de los años 60, enfermo de cáncer, da su última pelea por la democracia. Lo postula el Frente Cívico Potosino, formado por una coalición del PAN, el PRD y el PDM. El Congreso del Estado otorga el triunfo al candidato del PRI, Fausto Zapata. Entonces sí, dice el doctor, nos vamos a una resistencia cívica, ¿no? ¿Cómo? Yo me voy a una marcha por la dignidad a México y aquí ustedes a ver qué hacen. Él decía, mientras al pueblo no se le trate con dignidad, es lo que se tiene que luchar. Hablé con Gutiérrez Barrios, examinamos lo que estaba pasando en el Estado, los posibles costos, habló por la red privada con el presidente, salí a ver al presidente y presenté mi renuncia. El doctor Nava decide suspender la marcha. Al día siguiente, Salinas nombra como gobernador interino a Gonzalo Martínez Corbalá, quien había sido su mentor político al inicio de su carrera. En Guanajuato nunca se puede probar el fraude, ni en San Luis tampoco, ni en Michoacán. ¿Por qué? Porque la gente fue a votar por el PRI. ¿Pero cómo fue? O sea, fue una elección de Estado. Es decir, la elección no fue libre. Esto es lo que hay que subrayar. O sea, no es una elección libre. No se enfrenta a la oposición o los candidatos de oposición al PRI, sino a todo el aparato del Estado. En diciembre de 1991, sintiéndose dueño del poder y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN, Salinas ordena quemar los paquetes de la dudosa votación de 1988 que estaban resguardados en el sótano de la Cámara de Diputados. Nadie podría beneficiarse